En la vasta galería de presidentes mexicanos hay personajes que brillan con luz propia y otros que, por las circunstancias de su ascenso y gestión. En la vasta galería de presidentes mexicanos hay figuras que brillan por luz propia y otras que, por las circunstancias de su ascenso y gestión, permanecen a la sombra de los gigantes históricos. Una de estas figuras es el general Abelardo L. Rodríguez. Abelardo Luján Rodríguez era un militar, empresario y político sonorense que ocupó la silla presidencial de manera sustituta entre septiembre de 1932 y noviembre de 1934. Su periodo, aunque breve, es fundamental, pues se sitúa en la recta final del turbulento periodo conocido como el Maximato, y sienta las bases para la etapa de reformas que vendría. Ahora bien, ¿quién fue este hombre que, a pesar de no haber sido electo popularmente, impulsó reformas que modernizaron el andamiaje jurídico y económico de la nación? Su historia es la de un hombre de frontera, pragmático y con una visión clara de lo que México necesitaba en un momento de crisis mundial y transición política. Abelardo nació en San José de Guaymas, Sonora, un 12 de mayo de 1889, proveniente de una familia modesta. Sus estudios primarios fueron incompletos. Su vida temprana estuvo marcada por el trabajo en las minas de Cananea y una instancia en Estados Unidos, donde absorbió el dinamismo de la cultura fronteriza y el mundo de los negocios. Este contacto con el norte y su posterior servicio en el ferrocarril moldearían su enfoque práctico de la administración pública. Su destino cambió con la Revolución. Se incorporó al ejército constitucionalista en 1913, bajo las órdenes del general Benjamín Hill, ascendiendo rápidamente gracias a su valor y disciplina. Participó en batallas cruciales contra villistas y zapatistas. Para 1920 ya era general brigadier y su carrera política se fusionó con la militar al ser enviado a pacificar y posteriormente gobernar el Distrito Norte de Baja California. Su gestión como gobernador de Baja California de 1923 a 1930 es una pieza clave para entender su carácter. En un territorio de vocación fronteriza y en plena ley seca en Estados Unidos, Rodríguez implementó una política de desarrollo regional audaz. Impulsó la construcción de infraestructura como caminos entre Tijuana y Ensenada e invirtió en obras de saneamiento y educación. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la polémica. Su administración se benefició del auge de los casinos y la venta de alcohol en la frontera, lo que le permitió acumular una considerable fortuna personal y empresarial. Esta dualidad, administrador eficiente y empresario con orígenes oscuros, define gran parte de su leyenda. Aquí hay un dato crucial para el derecho y la historia. La riqueza de Abelardo L. Rodríguez no es un simple apéndice de su carrera, es una parte integral. Él se benefició enormemente de la zona libre y las actividades de la frontera en Baja California. Como militar y gobernador tuvo el poder de regular y a la vez participar en los negocios de casinos de alcohol. Esto plantea un dilema ético y legal fundamental en la historia del derecho público mexicano. ¿Cómo se separa el interés personal del servicio público? Si bien modernizó la región, su capacidad para acumular capital mientras legislaba sienta un precedente sobre los conflictos de interés que seguirían marcando a la clase política postrevolucionaria. Es una lección sobre la ética y la transparencia que aún hoy en día discutimos. El ascenso de Abelardo L. Rodríguez a la presidencia fue resultado directo de la inestabilidad del Maximato. Tras ocupar cargos como secretario de Guerra y Marina e Industria, Comercio y Trabajo, fue designado presidente sustituto constitucional el 4 de septiembre de 1932, en sustitución del renunciante Pascual Ortiz Rubio. Su llegada al poder se dio bajo la sombra de Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. Aunque la historia oficial lo ha encasillado a menudo como un títere callista, Rodríguez mostró independencia en varias de sus decisiones, siendo un ejecutor pragmático de las políticas de Estado. Su gestión fue un periodo de intensa actividad legislativa, enfocada en sentar las bases de la economía e institucionalidad moderna de México. La reforma antirreeleccionista de 1933
quizás su legado constitucional más directo, promulgó la reforma al artículo 83 de la Constitución, que prohibía la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular. Esto buscaba consolidar el principio de la no reelección como norma fundamental del sistema político mexicano. También se puede hablar de la creación de instituciones financieras. Fundó el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy Banobras, esencial para el financiamiento de infraestructura. También otorgó el control total de cambios al Banco de México y reformó la Ley del Patrimonio Ejidal. Hablando acerca del fomento económico y laboral, decretó la ley contra los monopolios y crucialmente estableció el salario mínimo un 5 de enero de 1934, un avance significativo en el derecho laboral mexicano que buscaba proteger a la clase trabajadora. También creó la compañía Petróleos de México, Petromex, precursora directa de Pemex, y promulgó la ley del servicio exterior, profesionalizando la diplomacia. Por último, podemos enfocarnos en la cultura y la educación. Envió al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la UNAM y el 29 de septiembre de 1934 inauguró el majestuoso Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, una obra largamente esperada. Hablemos de un pilar del derecho laboral mexicano, el salario mínimo. Aunque la Constitución de 1917 ya lo establecía en el artículo 123, tuvieron que pasar 17 años de inestabilidad posrevolucionaria para que se hiciera realidad. La ley del salario mínimo de 1934, promulgada por Rodríguez, no fue solo un decreto económico, sino un acto de cumplimiento constitucional. El reto legal, y este es el dato curioso, fue que al inicio no se aplicó de manera uniforme ni inmediata debido a la enorme diversidad económica del país. Esta legislación demostró que el texto legal, la Constitución, necesitaba un aparato administrativo y político fuerte para ser efectivo. Rodríguez entendía la economía y su gobierno finalmente dio el paso para hacer de este derecho social una realidad aplicable, aunque imperfecta. Entonces, el rol del presidente sustituto en el derecho constitucional mexicano. Desde la Constitución de 1917, la figura del presidente sustituto ha sido un recurso en momentos de crisis o falta absoluta del titular. La gestión de Rodríguez ilustra una paradoja del derecho político mexicano. A pesar de su origen no electo, su presidencia fue un motor de reformas constitucionales y legales de gran calado. Esto subraya cómo la legitimidad del cargo, en el contexto posrevolucionario, emanaba más del grupo político en el poder, el PNR y Calles, que del voto popular directo, haciendo que sus actos de gobierno tuvieran plena validez y trascendencia jurídica. ¿Y cómo fue la entrega del poder? Rodríguez cumplió su periodo y, a diferencia de otros en el Maximato, entregó el poder sin contratiempos a Lázaro Cárdenas del Río el 30 de noviembre de 1934. Este cambio de mando de facto fue el fin del control directo de Calles y el inicio de una nueva fase en la revolución institucionalizada. Rodríguez, al completar su mandato y garantizar la transición, se convirtió en el último presidente no electo popularmente en ejercer el cargo en México. Su presidencia sirvió de puente entre el maximato y el cardenismo. Ahora bien, tras la presidencia, Abelardo L. Rodríguez se dedicó a consolidar su imperio empresarial, invirtiendo en sectores clave como el cine, la radiodifusión y los bienes raíces, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del país. Regresó brevemente a la política para fungir como gobernador de Sonora de 1943 a 1948, periodo en el que fundó la Universidad de Sonora. Se retiró de la vida pública en 1948 por motivos de salud y falleció el 13 de febrero de 1967 en La Joya, California, aunque sus restos descansan en su finca en Ensenada, Baja California. Abelardo es el ejemplo arquetípico de líder posrevolucionario que traslada su experiencia militar y administrativa al mundo de los negocios. Su influencia empresarial abarcó desde Petromex y el cine mexicano hasta la fundación de la Fundación Esposos Rodríguez en 1946, una institución filantrópica que aún opera y financia becas para estudiantes. Su figura obliga a cuestionar la línea entre el servicio público y el interés privado, en el México de la primera mitad del siglo XX, un debate constante en la historia política y jurídica de la nación. Como cierre a la vida de Rodríguez,
es interesante notar su última faceta. Con esta última faceta nos referimos a la filantropía. Tras amasar su fortuna, él y su esposa María Luisa fundaron la Fundación Esposos Rodríguez. A diferencia de otros líderes que solo buscaron la acumulación, Rodríguez enfocó esta institución en otorgar becas a estudiantes sonorenses de bajos recursos. Esto es un mecanismo de compensación por medio del derecho civil y la beneficencia privada. Este acto muestra que más allá de las controversias políticas, su visión pragmática siempre incluyó la necesidad de invertir en el capital humano de México. Su vida, en suma, es un espejo de la complejidad del sistema legal y político mexicano, oscilando entre el poder militar, el interés económico y la obligación social. Para finalizar, la presidencia de Abelardo L. Rodríguez fue corta pero sustantiva. Actuando bajo la influencia del maximato, logró impulsar reformas económicas y jurídicas que eran indispensables para la consolidación del Estado mexicano moderno. Desde el establecimiento del salario mínimo y la creación de Petromex, hasta la inauguración de Bellas Artes y la reforma antirreeleccionista. Su legado es tangible en la estructura legal e institucional que heredó el México contemporáneo. Comprender a Rodríguez no es solo estudiar a un presidente sustituto, sino entender el delicado equilibrio del poder, la ambición económica y la necesidad de modernización legal que caracterizaron a la historia del derecho mexicano en la antesala del cardenismo. Es así como concluimos con el mandato y la vida de Abelardo L. Rodríguez, el último presidente que llega al mandato sin el medio del voto popular, supuestamente. Sin embargo, para mí fue un muy buen presidente, a pesar de ser un presidente sustituto. Hizo realmente cambios en el país, reformas en el país y, sin lugar a duda, mucho más que otros. Y en menos tiempo. Con esto concluimos. Gracias. En la vasta galería de presidentes mexicanos hay figuras que brillan con luz propia y otras que por las circunstancias de su ascenso y gestión